¿Qué tal? Bienvenidos. Iniciamos nuevamente nuestra transmisión en Facebook Live. También seguimos a través de webinar. Agradecemos mucho a todos los que nos acompañan a través de nuestras transmisiones y de igual forma agradecemos a todos los presentes aquí en el Centro de Información en Ciencia y Tecnología y Diseño. En estos momentos también quiero aprovechar para mandar un saludo a las unidades foráneas que también nos acompañan. Mandamos un saludo a Ciudad Valles, Río Verde, Matehuala, Huasteca Sur, que por ahí nos siguen acompañando durante este seminario. También queremos saludar a los demás centros de información que por ahí están presentes, a CICSA, a CIVIP, a CIGBI, a CS y desde luego que a la Biblioteca Pública Universitaria. En general mandamos un saludo a todos los que hacen posible este seminario de información. Vamos a continuar con nuestra segunda sesión y como les habíamos dicho anteriormente, cambiamos de hora por alguna situación de logística y les presento en este momento a Víctor da Silva de la empresa Dotleaf, quien nos presenta el recurso Micromedics Health Service. Recuerden que si al concluir tienen preguntas, ya sea aquí presencialmente o desde allá, desde estén ahora sí que observándonos, ya sea por Facebook Live o webinar, pueden mandar sus preguntas y aquí las estaremos leyendo si nos queda espacio al final. Pero no se preocupen, si no tenemos tiempo, vamos a estar resolviendo sus dudas por el correo electrónico redes.sociales@sb.uaslp.mx. Muy bien, pues estamos listos para continuar con nuestro programa, así que Víctor, bienvenido y nos quedamos contigo. Muchísimas gracias. Apenas una retroalimentación, ¿me escuchan bien? ¿El audio está listo? Sí, gracias. Genial, gracias. Yo voy a compartir mi pantalla para que pueda presentarles aquí algunas herramientas muy interesantes de esta base de datos que es Micromedics. Y bueno, básicamente Micromedics ahora, la base de datos, es una plataforma de la empresa IBM. Entonces, actualmente es una de las principales plataformas con el enfoque de medicina basada en evidencias para el soporte a la decisión clínica. Entonces, sabemos que en los hospitales, con todos los profesionales que necesitan informaciones, las evidencias más relevantes, más actuales para empezar los tratamientos con los pacientes, necesitan esas informaciones y Micromedics ofrece todos esos contenidos de manera bien intuitiva, bien fácil, además de ser una de las mejores plataformas con informaciones de medicinas y fármacos. Entonces también es muy reconocida en todo el mundo con las informaciones de las medicinas, interacciones de medicamentos y todo. Entonces voy a mostrarles acá una revisión general. Yo no soy del área de la salud, entonces mi primera recomendación para usted que es un estudiante o también que es un médico, un residente quizás, dentro de la plataforma de Micromedics, yo recomendaría, y es del área de la salud, que también conozcan, además de esta capacitación que voy a darles acá, el Training Center, porque aquí básicamente son recursos de capacitación y de entrenamientos especializados para profesionales de la salud. Entonces, con contenidos muchísimo más especializados, con los términos dentro del área de la salud. Y aquí vas a poder conocer varias guías y también va a poder solicitar otras capacitaciones también de profesional de salud para profesional de salud. Así que es muchísimo más detallado y especializado. Pero para que tengamos una idea general de la plataforma y de las posibilidades que tienen acá, yo voy a hacer esta presentación. Y bueno, básicamente en la plataforma aquí tenemos un menú en la parte superior, aquí al centro el campo de búsquedas por palabra llave, y aquí en la parte inferior los recursos, la parte de entrenamientos de soporte, novedades, las últimas informaciones incluidas en la plataforma. Pero yo empezaré aquí desde el menú superior para que podamos conocer mejor las posibilidades. La primera parte es básicamente la parte más utilizada de Micromedics, que sería el tema de interacciones de fármacos, de medicinas.
Entonces, claro, sabemos que es muchísimo importante. A veces los médicos reciben los pacientes y necesita como recomendarle una medicina, un fármaco, pero también a veces el paciente ya está en un otro tratamiento, tomando otras medicinas, y es extremadamente necesario que el médico haga la consulta si va a haber algún tipo de interacción en estos fármacos, en estas medicinas, porque incluso a veces puede haber interacciones que pueden causar como riesgos incluso a la vida del paciente. Entonces, desde aquí, de manera muy fácil, el médico ya puede consultar la medicina que va a recomendarle al paciente, también con otras medicinas, e identificar de manera rápida si hay algún tipo de interacción o no, si hay algún riesgo, si es peligroso o no. Entonces, por ejemplo, aquí solamente yo voy a incluir el nombre del principio activo en inglés. Entonces, por ejemplo, warfarina y levofloxacin. Muy fácil, apenas necesito aquí incluir el nombre de la medicina y hago un clic para incluir en la parte de análisis. Entonces ya tengo aquí, yo voy a hacer una comparación y hay interacciones medicamentosas entre la warfarina y levofloxacina. Entonces simplemente seleccioné los fármacos y hago un clic en enviar. Listo, la plataforma ya va a mostrarme si, por ejemplo, el paciente puede empezar un tratamiento con estas dos medicinas juntas. Y la verdad es que no puede. Aquí ya voy a tener el menú completo de todas las interacciones. Incluso la plataforma me ofrece más interacciones. Por ejemplo, medicina, que sería el caso de warfarina y levofloxacina, pero también va a haber las interacciones de la medicina con alimento, de la medicina con alcohol, de la medicina con otras partes laboratoriales, con tabaco, embarazo, entre otras. Entonces, la parte de interacción de la plataforma Micromedics es bien completa, con informaciones relevantes al profesional que está ahí con el paciente en su frente y necesita un tratamiento. Entonces aquí ya podemos visualizar que, por ejemplo, levofloxacina y warfarina tiene un riesgo. Entonces sí hay una interacción entre esas dos medicinas y es una interacción que es grave. Y aquí hay un resumen. Entonces, concurrent use of levofloxacin and warfarin may result in an increased risk of bleeding. Entonces, el riesgo de sangrar muchísimo más. Entonces, es interesante que el médico consulte esta plataforma para identificar si a veces va a pasar algo que es peligroso al paciente. Entonces, de manera fácil, ya puedo aquí visualizar que sí existe una interacción, el resumen de la interacción que va a ocurrir y también el tipo de documentación. Entonces, la calidad de la evidencia. En este caso, la calidad de la evidencia es excelente, así que es una evidencia que es muy confiable. Entonces, son los estudios controlados que han sido realizados y mire que es la mejor... la mejor posibilidad, la mejor clasificación de evidencia sería esa. Entonces, nosotros sabemos que hay varios niveles de evidencia. Entonces, si es un estudio de caso, a veces es un poco más restricto por la población, por ejemplo, a veces pasó solamente, tenemos pocos artículos científicos acerca del tema, entonces sí sabemos que las evidencias científicas tienen niveles de credibilidad. Y en este caso, los documentos, las investigaciones que han hecho, el nivel de la evidencia es excelente. Entonces, sí es una información extremadamente confiable que no se debe utilizar levofloxacina y warfarina en conjunto. Y aquí tenemos la gravedad.
es también los niveles de gravedad. Entonces, el primero es que no se puede, como recomendar, no se puede interagir estas dos medicinas de manera alguna, porque el riesgo es muchísimo alto. Lo mismo también con esta gravedad acá, el riesgo es alto y desde aquí seguimos también con riesgos un poco más bajos, a veces interacciones que van a causar alguna condición, pero que no es tan peligrosa, como por ejemplo, aquí abajo tenemos el caso de interacción de la medicina con comida. Entonces hay algunas comidas que sí va a pasar algo con el paciente, pero de verdad no es algo tan peligroso o algo de tan gran riesgo. Entonces, seguimos. Aquí yo ya voy a tener el menú completo con todas las interacciones. Caso yo quiera, yo puedo hacer un clic. La plataforma ya va a mostrarme interacciones del medicamento con comida. Por ejemplo, hay varias medicinas también que no se puede tomar con este cranberry juice por los principios activos y también puede resultar en alguna posibilidad grande de sangrar, que el paciente sangre. Entonces aquí yo puedo consultar de manera inmediata todas las interacciones, cuál sería el problema, la calidad de la documentación, la calidad, la credibilidad de la evidencia y también la gravedad de la interacción. Entonces, todas las informaciones estarán disponibles acá para que el médico pueda consultar de manera muy rápida, aún quizás con el paciente ahí en su frente ya puede identificar aquí si hay interacciones medicamentosas o no. Ahora seguimos con la segunda opción del menú, que es compatibilidad intravenosa, que básicamente es similar, pero va a identificar si dos medicinas como si puede manejar dos medicinas en conjunto en el paciente. Es algo poco más físico-químico y no necesariamente la parte de interacción medicamentosa. Entonces yo voy a incluir aquí algunos fármacos. Y listo. También ya puedo visualizar si estas medicinas pueden como ser manejadas en conjunto en el paciente. Entonces, aquí en este caso son el manejo que es directamente en la vena del paciente. Aquí también se pueden hacer como un mix de las dos medicinas o también en la jeringa. Entonces aquí en este caso sí, las medicinas son compatibles y pueden ser manejadas en conjunto directamente en el paciente. No va a haber ninguna reacción físico-química entre las medicinas. Entonces aquí, cuando yo hago un clic en las medicinas, yo puedo visualizar los detalles, por qué es compatible, las informaciones que estarán relacionadas acá. Entonces, caso el médico quiera reforzar algún punto, confirmar alguna información de que de verdad son compatibles también, puede visualizar los detalles aquí para que tenga una comprensión mejor. Y también aquí al lado, si yo hago un clic en el nombre de la medicina, yo tengo también algunas informaciones más detalladas de esta medicina específicamente. Entonces, el almacenaje
cómo se guarda esta medicina, el pH, si se va a dejar congeladas, todo. Entonces, también algunas informaciones acerca de la medicina, no es una monografía, pero son las informaciones del producto un poco más generales, con características también físico-químicas. Entonces aquí, de manera también fácil, si va a manejar dos medicinas en conjunto, a veces en la vena del paciente, también es importante que verifique si estas dos medicinas son compatibles, si no va a haber ninguna reacción físico-química. Y esto pasa aquí en este menú de compatibilidad intravenosa. Tenemos el menú de identificación de medicinas, pero esto pasa muchísimo más en Estados Unidos. Entonces yo voy directamente a la parte de comparación entre medicinas. Identificación de medicinas básicamente es, por ejemplo, yo voy a explicarles, después caso quieran pueden entrar en la plataforma y explorar un poco. Básicamente, imagine que un paciente está en una consulta y el médico le pregunta al paciente si ya está tomando alguna medicina. El paciente puede decir al médico que sí, y estoy tomando una medicina, pero de verdad no me recuerdo el nombre. Entonces, identificación de medicina, básicamente el médico va a poder preguntarle, pero ¿cómo es la medicina? ¿Qué color es la medicina? ¿O cómo es el formato? Y vas a poder detallar aquí para quizás conseguir recuperar el nombre de la medicina, o a lo mejor el principio activo de la medicina con base en estas características que el paciente puede informarle al médico. Pero esto pasa muchísimo más relacionado a las medicinas de Estados Unidos. Así que a veces sí, por ejemplo, en Brasil, la producción de la medicina es distinta, en un formato distinto, a veces esto no estaría 100%. Pero entonces vamos directamente al menú de comparación entre fármacos, de medicinas. Y básicamente acá el médico puede incluir como dos medicinas que serían similares para el tratamiento de alguna enfermedad, de alguna condición. Y para que pueda visualizar como lado a lado la monografía de las dos medicinas. Entonces, a veces tiene un caso que es aceptable, dos medicinas distintas, pero que tienen quizás algún efecto un poquito distinto una de otra. El médico también puede venir a esta parte de comparación entre medicinas para que pueda ya visualizar lado a lado cada información de cada medicina y quizás ya identificar cuál sería la más adecuada en este caso con base en esta comparación que ha realizado. Entonces también una manera interesante para recomendarle al paciente la mejor medicina, la mejor posibilidad de tratamiento dentro de todas las posibilidades que existen. Entonces aquí básicamente puede visualizar lado a lado y hacer la comparación, notar los detalles y seleccionar cuál sería la mejor posibilidad de tratamiento. Tenemos también Care Notes. Es muchísimo más enfocado en educación al paciente. Entonces, por ejemplo, yo puedo buscar también acerca de un fármaco y también yo voy a tener aquí algunas condiciones. Entonces, por ejemplo, esta medicina es utilizada. Entonces, por ejemplo, yo puedo seleccionar pulmonary embolism.
Y aquí yo voy a tener algunos documentos que están disponibles incluso en español. General Information, Inpatient Care, Ambulatory Care, que yo puedo simplemente hacer un clic, y son las informaciones que son de educación al paciente. Entonces sabemos que también la parte de educación al paciente es importante para que el paciente sepa exactamente qué está pasando, cuáles serán los próximos pasos, cuáles son los riesgos exactamente que puede sentir. Entonces, básicamente todas las informaciones que son importantes y relevantes al paciente podemos encontrar en el menú de Care Notes. Entonces aquí también puede imprimir y darle al paciente. Entonces si el médico está ahí en su consulta ya con todo listo, básicamente al final puede rápidamente ya utilizar el Care Notes, seleccionar el tipo de documento que necesita. Aquí hay imágenes y todo. Puede simplemente imprimir y darle al paciente, o a veces también darle a la familia del paciente, en caso el paciente esté como internado, esté en el hospital, no esté consciente, algo así. Las informaciones que son importantes estarán aquí en Care Notes. Y hay también el menú de Neofacts, es muchísimo más enfocado en la parte pediátrica. Entonces sabemos que la parte de pediatría es muy específica porque, bueno, los niños deben ser tratados como niños, no son como pequeños adultos. Es todo distinto. El tipo de información a veces que el médico necesita es distinto, es más enfocado en esta categoría. Entonces, básicamente acá también tenemos las monografías de las medicinas. Entonces, yo voy a buscar alguna aquí. Amoxicillin. Y listo, apenas yo hago un clic en el nombre de la medicina, aquí abajo ya tengo exactamente toda la monografía específicamente para los niños, para la población pediátrica. Entonces, la parte de dosis, el manejo, administración, la parte de farmacología, efectos adversos, contraindicaciones. Entonces, todo lo que es relacionado a los niños estará aquí en la parte de Neofacts, las informaciones muchísimo más detalladas y especializadas en estos casos. Y al final también específicamente las investigaciones, los artículos científicos que han disponibilizado la evidencia de las informaciones aquí arriba. Mira que siempre que tenemos esos números aquí en el texto es la evidencia. Entonces aquí cuando yo hago un clic, la base ya va a mostrarme aquí cuál es la evidencia, es decir, cuál ha sido el estudio, la investigación que probó esta información que está aquí destacada. Entonces, dentro del Neofacts, básicamente puedes simplemente seleccionar la medicina que quieres y ya va a recibir una monografía completa, específica para la parte pediátrica. Y tenemos también algo que es muy importante en la pediatría, que es el Dosing Calculators. ¿Dónde está? Y que básicamente yo voy a informarle a la plataforma
algunos datos del paciente. Entonces, por ejemplo, estamos en octubre. Como por ejemplo, la fecha, sí, que ha nacido, cuántos kilos tiene, entonces, no sé, 6 kilos. Entonces aquí cuando informo a la plataforma la fecha y los kilos, yo puedo hacer un clic en Proceed to Calculator. Y ahora sí, yo voy nuevamente a seleccionar la medicina. Y calcular. Entonces aquí sabemos que a veces en los casos pediátricos son muy detallados. El riesgo siempre es alto. Entonces imagina un niño como de 6 meses, en ese caso, con alguna condición, con alguna enfermedad, a veces rara o no sé, a veces difícil con el tratamiento, y a veces si hay como una superdosis de medicina, también el efecto adverso o el riesgo, el peligro es más grande que la efectividad de la medicina en el tratamiento. Entonces, el ajuste de dosis en estos casos son extremadamente importantes. Desde eso puede utilizar el Dosing Calculator, apenas informando cuántos años o cuántos meses el paciente tiene, el peso, informar la medicina que va a utilizar, y aquí cuando yo hago un clic en Calculate, la plataforma ya va exactamente informarme cuál dosis yo debo utilizar. Entonces, aquí estarían las informaciones para el médico pediatra. Entonces, también algo relevante para esta especialidad. Ahora voy a regresar un poco aquí y voy a utilizar la parte de la caja de búsqueda por palabra llave. Entonces, en la parte superior, apenas una revisión, tenemos la parte de interacción de medicinas, muy importante, algo que a veces puede ser peligroso o con alto riesgo para el paciente, y necesitan buscar la información, y ya estará ahí un listado con todas las interacciones de manera bien fácil. Compatibilidad intravenosa, entonces si van a manejar 2 medicinas en conjunto, a veces para que no haya reacciones físico-químicas, necesitan también verificar este punto acá, y ya va a poder rápidamente recibir la información. Comparación entre medicinas, en el caso que pueda como recomendar al paciente que tome 2 medicinas o que son 2 medicinas similares, también el médico puede hacer un clic acá y ya visualizar cada medicina lado a lado y ya identificar las características, los detalles a veces más específicos de cada una, para que pueda seleccionar la mejor. Care Notes con educación al paciente, entonces básicamente va a informar aquí la condición, la enfermedad del paciente, o también puede buscar por el nombre de la medicina y seleccionar el tipo de documento que desea darle al paciente. Entonces ahí estarán todas las informaciones que son relevantes para que el paciente sepa exactamente su caso y también pueda ayudar en el proceso de tratamiento. Claro, la parte del paciente también es extremadamente importante. Y específicamente para pediatras tenemos la parte de Neofax con las monografías específicamente de las medicinas aplicadas a esta población de niños. Y también tenemos de herramientas súper importantes de Dosing Calculators, y donde el médico puede informar los años, cuántos meses tiene,
pues, cuál es el peso y recibir como el ajuste de dosis ideal para este caso clínico. Entonces también muy importante, especialmente por el tipo de paciente que son niños y son siempre es como una sección de riesgo, son los niños. Ahora, utilizando aquí la caja de búsqueda principal, también yo puedo buscar, entonces, por ejemplo, por una medicina o por alguna enfermedad, por alguna condición. Entonces, yo voy a buscar una medicina primero. Entonces, warfarin, solamente necesito escribir en inglés, pero mientras estoy escribiendo, la plataforma ya va a darme el nombre correcto. Entonces, ya va a aparecer aquí warfarin. Y listo, ahora yo tengo la monografía completa de esta medicina, la monografía más actual, las evidencias más actuales y las mejores evidencias. Entonces, todas las informaciones, seguramente, en este caso, Micromerix es la mejor base de datos del mundo. Las informaciones que están contenidas aquí son las más completas, las más actuales e importantes. Entonces, tenemos claro la parte de dosis, también pediatric dosis, los puntos de ajuste de dosis. Entonces, a veces, en el caso de pacientes, me olvidé la palabra, en el caso de los abuelos con más edad, tenemos aquí los geriátricos, consider using lower incidence doses. Entonces, dependiendo del paciente o de la condición del paciente, también un ajuste de dosis es necesario. Así que estas informaciones estarán acá, la parte de manejo, contraindicaciones, los efectos adversos. Entonces tenemos aquí un punto interesante de los efectos adversos, de que tenemos aquí las respuestas más detalladas. Y yo puedo visualizar, apenas vamos a esperar la página a cargar, pero de manera general puedo visualizar los efectos por los sistemas orgánicos. Entonces, mira, los efectos adversos que van a pasar en la parte cardiovascular o los efectos relacionados a la parte de inmunología, neurología. Entonces, es extremadamente detallado, no son informaciones tan abiertas o generales. Entonces, por ejemplo, si yo hago un clic en Neurologic Effects, ya puedo visualizar todos los efectos relacionados a la parte neurológica del paciente. ¿Qué puede pasar con este paciente específicamente en la parte neurológica? Entonces, por ejemplo, intracranial hemorrhage también es algo que puede pasar. El riesgo, y siempre, como les dije, tenemos aquí al lado la evidencia. Entonces, yo hago un clic y puedo recibir el título del artículo científico que ha sido publicado, que explora este punto, que ha probado que esto puede pasar. Entonces, siempre puedo también recuperar la evidencia científica aquí en estos casos. Entonces, la parte de efectos adversos, mira, muy detallado, informaciones bien interesantes e importantes, claro, para el médico. Entonces, seguimos aquí también con las condiciones, los casos de embarazo, mecanismo de acción, farmacocinética, parte de toxicología. Entonces, si pasó algo, una superdosis o algo así, cómo manejar todo esto, las propiedades. Entonces, la monografía de la medicina completa tienes aquí. Entonces, esta es la parte como resumen, y tenemos aquí esta parte también que son
la respuesta, el contenido totalmente detallado. Y aquí yo puedo imprimir caso yo quiera. Siempre aquí tenemos el botón de impresión, caso sea necesario, podemos imprimir. Punto interesante también es que, por ejemplo, estoy buscando acerca de varfarina y aquí al lado tenemos como los resultados relacionados. Entonces, hay aquí enfermedades. Disculpen, bueno, mi plataforma está en portugués porque estoy en Brasil, pero para ustedes estarán aquí, creo yo, que o en español o en inglés. Pero aquí serían enfermedades. Y cuando yo hago un clic, la plataforma ya va a mostrarme un listado de todas las enfermedades que esta medicina, que este fármaco es utilizado. Entonces, yo puedo, por ejemplo, apenas hacer un clic y cuando yo hago un clic en el nombre de la enfermedad, la plataforma ya va a redireccionarme para las informaciones de la enfermedad. Entonces, aquí específicamente ya va a mostrarme la parte de tratamiento, porque estaba vinculada con la medicina. Entonces, yo entro en las informaciones de la enfermedad dentro del área de tratamiento, pero también puedo regresar un poco y conocer todas las otras informaciones, medical history, diagnósticos diferenciales y todo. Entonces también es una otra manera que pueda relacionarse con otros contenidos. Voy a regresar acá y ahora voy a buscar acerca de una enfermedad. Entonces, estoy aquí buscando acerca de neumonía y yo puedo simplemente hacer un clic y también la plataforma va a mostrarme las informaciones completas acerca de esta enfermedad. Entonces, definición, epidemiología, complicaciones, también la parte de diagnósticos, las pruebas diagnósticas que son necesarias, los diagnósticos diferenciales, un listado, también con la explicación, los detalles, también la parte de tratamiento, como un resumen. Y otras informaciones también relacionadas. Entonces, nuevamente, aquí al lado también puedo hacer un clic en medicina y la plataforma va a este contenido con las medicinas también que están incluidas en un posible tratamiento de neumonía. Y nuevamente, si yo hago un clic, ahora sí yo voy a la monografía de la medicina. Entonces, hay este vínculo. Entonces, si yo informo como un nombre específico, la plataforma ya va a mostrarme como resultados más detallados de cuál es el tipo de enfermedad que quiero buscar, incluso síntomas, como es el caso de chest pain. Entonces yo puedo simplemente seleccionar y ahí ya voy a recibir todas las informaciones que son relevantes acerca de esta condición, cómo identificar, cómo confirmar las pruebas diagnósticas, diagnósticos diferenciales, algoritmos de tratamiento, las contraindicaciones, los puntos de riesgo, es decir que, bueno, toda la información para el soporte a la decisión clínica estará disponible acá. Por eso es una plataforma tan importante y por eso IBM apenas
compró Micromedics, que era de Truven, pero ahora es de IBM, porque es una plataforma muy completa que le ofrece a los médicos con esta parte clínica, esta medicina basada en evidencias, las mejores evidencias, las evidencias más actuales para el soporte a la decisión clínica. Entonces, informaciones completas acerca de las enfermedades, condiciones, y también es la mejor plataforma para las medicinas. Entonces, para las cuestiones de interacciones de fármacos, compatibilidad, la parte pediátrica, la parte de comparación de medicinas, es la plataforma más completa. Entonces, básicamente, esta sería una revisión inicial. Nuevamente, yo recomendaría, si es un estudiante, un médico, un residente, alguien del área de la salud, yo recomiendo que también conozcan el Training Center de la propia IBM y Micromedics para que puedan entonces recibir estas informaciones más especializadas dentro del área de la salud. Pero básicamente, de manera fácil, si es la primera vez que están utilizando la plataforma, fíjese que tenemos el menú aquí arriba y la caja, el campo de búsqueda. Si quieres buscar acerca de una enfermedad, puede incluir el nombre aquí directamente. Si quieres buscar también una monografía de una medicina, también puede incluir el nombre del principio activo acá en inglés y ya puede recibir las dos informaciones completas. Ahora, si quieres verificar la parte de interacciones de fármacos, tenemos este menú. La parte de compatibilidad, si hay reacciones físico-químicas, tenemos este menú. La parte de comparación de medicinas para identificar cuál sería la más adecuada, tenemos aquí. Care Notes, educación al paciente. Neofax, enfoque pediátrico. Tanto monografías como calculadoras clínicas específicas para la pediatría. Así que esto sería todo de mi parte. Me pongo a disposición si hay dudas. A veces, bueno, en caso yo no sepa responder, yo puedo también preguntarle directamente al equipo especializado de Micromedics y también darles la respuesta a través de correo en un otro momento. Entonces, pero estoy a disposición ahora, en caso necesiten. Muchas gracias, Víctor. En este momento, para quienes nos acompañan presencialmente, si alguien tiene alguna duda, es el momento de hacer sus preguntas. De igual forma, bueno, hasta el momento no hay preguntas de las redes sociales, ni de Facebook, ni de webinar, pero en este momento, si alguien por aquí tiene alguna pregunta, con toda confianza. A ver, por favor, va una pregunta, Víctor. Ok, gracias. Sí. Gracias. ¿Desde dónde comentabas que podíamos consultar digamos, el centro de capacitación? Y si las guías están en español. Tenemos aquí en la página inicial, la parte de Training Center, el User Guide. Hay varias informaciones que están aquí, pero estarán en inglés. Pero sí, puede incluso también como solicitar una capacitación en español de un profesional de la IBM. Entonces, ellos también tienen un equipo de capacitación que son profesionales de la salud que utilizan la plataforma y pueden darles una capacitación también específicamente en español acerca de la plataforma. Pero la parte de entrenamientos estaría aquí, Training Center y User Guide. Yo recomendaría que pueda visualizar los contenidos que están disponibles acá, Micromedics in Your Workflow, cómo utilizar todas las herramientas, los consejos rápidos, las guías. Entonces también se puede explorar un poco esta parte acá. Pero si quieres una capacitación más especializada, como le dije, no soy del área de la salud, pero si necesitas o quieres charlar con alguien del área de la salud, yo estoy a disposición. Entonces puede como enviarme un correo y yo puedo como agendar
una sesión con un profesional. A veces es un farmacéutico que realiza la capacitación, pero podemos también agendar eso. Entonces, yo creo que el equipo ahí tiene mi correo, también pueden contactarme y yo puedo facilitar eso, que es el caso. Okay. Muchas gracias, Víctor. Bien, Víctor, me parece que no hay más preguntas. Te agradecemos muchísimo pues todo lo que nos has compartido durante esta hora. Y más adelante nos vas a estar acompañando nuevamente a la 1 y a las 2 de la tarde, por ahí vas a estar nuevamente con nosotros, así que es una despedida cortita porque más adelante por aquí estaremos nuevamente acompañándote. Muchas gracias. Genial, muchísimas gracias y hasta luego. Hasta pronto. Bien, pues ya lo escucharon. Más adelante Víctor nos estará acompañando para presentarnos 2 recursos más, uno a la 1 de la tarde, otro a las 2, para que sigan al pendiente. Gracias a quienes continúan en Facebook Live, gracias a todos los que están por acá también en webinar y de igual forma a los que están presencialmente. Les recordamos, bueno, para quienes a lo mejor no han escuchado la parte de que se pueden registrar en línea para que puedan tener su reconocimiento, lo pueden hacer a través de la página bibliotecas.uaslp.mx/seminario big. Recuerden que ahí hay algunos botoncitos de color rosa y donde dice registro, ustedes tienen que compartir algunos datos personales y elegir cuál es la sesión a la que han asistido o a la que les interesa asistir todavía, porque todavía tenemos más a lo largo del día. Así que ahí ustedes eligen esa casilla y posteriormente quedan registrados. Les va a llegar una carta de invitación a su correo electrónico, es decir, el correo electrónico que ustedes otorguen, y posteriormente recuerden que a partir de la siguiente semana el reconocimiento ya estará disponible. Muy importante que estén monitoreando el tener su reconocimiento, ya que estará disponible hasta el mes de diciembre, es decir, el día 31, pues ya no lo podrán, si ustedes ingresan en enero ya no lo podrán tener, así que es muy importante que estén al pendiente para que no se les vaya a pasar la fecha de adquisición de su reconocimiento. Por ahí seguimos invitándolos a que nos acompañen a nuestras demás sesiones. Ya en unos minutitos más estaremos continuando con nuestro programa. Por ahí ya estaremos con el siguiente recurso, con nuestra siguiente sesión. Y bueno, en este momento vamos a cortar la transmisión de Facebook Live. Nos quedamos todavía en webinar, pero los invitamos a seguir al pendiente de todavía lo que nos espera en el programa de este 6º seminario BIG, Búsqueda de Información Global. Me despido en este momento. Más adelante seguirán mis demás compañeras presentando a nuestros demás ponentes. Muchas gracias y continuamos. Gracias.